Goku en Renta Girlfriend. Capítulo número 1. Antes del inicio. La noche había caído por completo sobre la ciudad. No quedaba rastro del último resplandor del atardecer. El cielo se había convertido en una extensión oscura, inmensa, casi indiferente, mientras las calles comenzaban a llenarse de sombras que se estiraban entre los edificios como dedos silenciosos. Las farolas iluminaban pequeños fragmentos de la acera, círculos amarillentos que apenas lograban vencer la oscuridad que los rodeaba. Más allá de aquella luz artificial, todo parecía perder definición. Los automóviles pasaban a lo lejos. Algunas voces se mezclaban con el ruido de la ciudad. Una puerta se cerraba en algún establecimiento cercano y, durante unos segundos, el sonido de unos pasos podía escucharse con claridad antes de desaparecer entre el murmullo nocturno. Para Chizuru Mizuhara, aquella oscuridad no significaba nada especial. Era simplemente otro escenario. Otro lugar donde interpretar el papel que había aprendido a perfeccionar. Caminaba junto a Kazuya con una tranquilidad casi impecable. Su espalda permanecía recta, sus movimientos eran delicados y su expresión conservaba aquella sonrisa dulce que parecía haber sido diseñada para tranquilizar a cualquiera que estuviera frente a ella. Perfecta. Siempre perfecta. Pero detrás de aquella expresión no había la misma calidez que el otro podía imaginar. Su mirada permanecía al frente mientras, de vez en cuando, observaba de reojo a su acompañante. Y cuanto más lo hacía, más evidente se volvía algo que desde el principio había sido imposible ignorar. Nunca había tenido novia. No hacía falta preguntárselo. Se notaba. En la forma en que caminaba demasiado rígido cuando ella estaba cerca. En cómo sus hombros se tensaban ante cualquier contacto accidental. En aquellas pequeñas pausas antes de responder, como si necesitara ordenar cada palabra dentro de su cabeza para evitar decir algo vergonzoso. Incluso sus ojos lo traicionaban. Cada vez que ella lo miraba directamente, apartaba la vista con una rapidez casi desesperada. Era demasiado evidente. Demasiado sencillo. Un chico que no sabía cómo comportarse cuando una mujer le prestaba atención. Chizuru mantuvo la sonrisa. Por dentro, sin embargo, la impresión era muy distinta. Patético. El pensamiento apareció con una frialdad casi automática. No necesitaba decirlo. Ni siquiera necesitaba expresarlo con el rostro. Después de todo, ese era precisamente su trabajo. Observar. Adaptarse. Interpretar. Había aprendido a reconocer las necesidades de sus clientes mucho antes de que ellos mismos fueran capaces de admitirlas. Y Kazuya era particularmente fácil de leer. Bastaba una mirada. Un gesto. Un pequeño acercamiento. Nada más. Entonces, sin alterar aquella expresión cuidadosamente construida, extendió lentamente la mano. Sus dedos buscaron los de él. Y se entrelazaron. Kazuya reaccionó de inmediato. El cuerpo se le tensó ligeramente. Su respiración cambió. Por un instante pareció olvidar incluso cómo caminar. Chizuru lo notó. Por supuesto que lo notó. Pero no había ninguna chispa. Ningún estremecimiento inesperado. Ninguna emoción que pudiera confundirse con algo auténtico. Para ella, aquel contacto era tan natural como ajustar una pieza de vestuario antes de salir a escena. Un movimiento calculado. Una parte más del espectáculo. La mano de él estaba ligeramente rígida entre la suya, mientras ella mantenía aquella expresión serena, casi afectuosa. Desde afuera, cualquiera habría podido pensar que existía una intimidad genuina entre ambos. Eso era lo importante. No lo que realmente ocurría. Sino lo que el otro podía creer que estaba ocurriendo. La aplicación de novias de alquiler no se sostenía únicamente sobre citas y conversaciones. También dependía de pequeños detalles como aquel. Una mano entrelazada. Una sonrisa en el momento adecuado. Una mirada prolongada. Una cercanía cuidadosamente medida. Pequeñas ilusiones. Pequeños fragmentos de felicidad prestada. Y ella sabía interpretarlos mejor que nadie. Por eso estaba en la cima. Porque entendía exactamente qué querían aquellos hombres. Y, sobre todo, entendía cuánto estaban dispuestos a pagar por unos instantes en los que pudieran olvidar que todo aquello era fingido. Chizuru continuó caminando. Su sonrisa no cambió. La ciudad siguió respirando alrededor de ellos. Y entre las luces artificiales y las sombras de la noche, dos personas avanzaban tomadas de la mano. Una creyendo sentir algo. La otra interpretándolo. Y, por unos minutos más, aquella diferencia no importaba.
Porque mientras las farolas continuaran iluminando la calle, el escenario seguiría en pie. Y el papel de novia perfecta todavía no había terminado. Se adentraron en un pasillo peatonal que parecía haber sido olvidado por la ciudad. Era un atajo estrecho, flanqueado por edificios y muros que se alzaban a ambos lados, conectando dos avenidas principales como una herida oscura entre ellas. La iluminación era escasa. Algunas farolas, separadas por demasiados metros, proyectaban círculos débiles sobre el pavimento, dejando grandes espacios sumidos en una penumbra donde las formas comenzaban a perderse. A cada paso, el ruido de la ciudad quedaba más atrás. Los motores se escuchaban cada vez más lejos. Las voces desaparecían. Incluso el viento parecía moverse con mayor cautela dentro de aquel lugar. A Chizuru no le molestaba. De hecho, aquella falta de luz tenía algo conveniente. Nadie podía observarla con demasiada atención. Nadie podía ver con claridad la diferencia entre la sonrisa que llevaba en el rostro y lo poco que estaba presente en aquella caminata. Continuó avanzando de la mano con Kazuya, escuchando apenas las palabras que salían de su boca. Él hablaba de peces, acuarios y alguna otra cosa relacionada con aquello, intentando mantener una conversación que para él probablemente significaba mucho más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Para Chizuru, las palabras llegaban como ruido de fondo. Peces. Acuarios. Algún comentario sobre lo interesante que había sido el lugar. Su atención estaba en otra parte. En mañana. En la siguiente reservación. En el cliente que tendría que atender. Mientras caminaba, su mente comenzó a repasar detalles con la precisión de quien organiza una agenda antes de un día ocupado. ¿Qué ropa me pondré? El pensamiento apareció sin esfuerzo. Mañana tendría que verse elegante. El cliente era más exigente con la apariencia y esperaba algo más refinado, algo que transmitiera aquella imagen de novia impecable que tantos buscaban. Quizás el vestido azul marino. Sí. Probablemente ese. La decisión parecía mucho más importante que cualquier cosa que estuviera ocurriendo en aquel momento. Su mano seguía entrelazada con la de Kazuya. Sus dedos permanecían allí. Su sonrisa también. Pero todo aquello era simplemente parte de la rutina. Tomarlo de la mano. Sonreír. Caminar a su lado. Escuchar. Responder. Mostrar interés. Pequeñas tareas que podían realizarse casi por instinto después de tanto tiempo. Nada extraordinario. Nada que mereciera ocupar espacio en su cabeza. No era el primer chico al que tomaba de la mano. Tampoco sería el último. El pensamiento cruzó su mente con una naturalidad casi fría. Continuaron caminando. El pasillo parecía alargarse a medida que avanzaban, como si la oscuridad hubiera borrado el final y solo quedara aquel camino estrecho extendiéndose frente a ellos. Chizuru levantó ligeramente la mirada. Todavía faltaba mucho. Un pequeño gesto de molestia apareció en su rostro antes de desaparecer casi de inmediato. Si la oscuridad no hubiera ocultado sus facciones, quizá alguien habría podido notar cómo su ceño se fruncía. No deberían estar allí. Ni siquiera tendrían que estar caminando. Todo aquello era consecuencia de una sola cosa. Aquel idiota había tardado demasiado en el baño del restaurante. Demasiado. Por su culpa habían perdido el último tren. Ahora solo quedaban dos opciones. Caminar hasta llegar a una zona donde pudieran encontrar transporte, o gastar dinero en un taxi que perfectamente podrían haberse ahorrado. El silencio volvió a instalarse entre ambos durante unos segundos. ¡Qué patético! La mirada se deslizó hacia la nuca de Kazuya. Fue apenas un instante. Fría. Cansada. Casi imperceptible. Después volvió a mirar hacia adelante. Pero entonces, algo cambió. No fue un ruido fuerte. No al principio. Fue apenas una alteración dentro del silencio. Un sonido que no pertenecía al ritmo de sus pasos. Kazuya dejó de hablar. Chizuru también se detuvo. El ambiente pareció comprimirse alrededor de ellos. La oscuridad, que hasta hacía unos segundos había sido simplemente una molestia, adquirió de repente otra presencia. Más pesada. Más profunda. El aire permaneció inmóvil. Ninguno de los dos avanzó. Entonces una voz desgarró el silencio del pasillo. Una voz que no parecía provenir de ninguna de las dos avenidas. Una voz que llegó desde la oscuridad. Y los detuvo en seco. Oigan, no me digan que están solitos por estos lugares a estas horas de la noche. La voz llegó desde atrás. Demasiado cerca.
El tono era burlón, casi juguetón, cargado de una amabilidad falsa que no lograba ocultar lo que realmente había debajo. Aquellas palabras atravesaron el pasillo como una hoja afilada, rompiendo de golpe el silencio que los había acompañado durante los últimos minutos. A Chizuru se le heló la sangre. No fue una sensación racional. No hubo tiempo para pensar. Fue algo mucho más primitivo. Una alarma que se encendió dentro de su cuerpo antes de que su mente pudiera encontrar una explicación. Sus músculos se tensaron. La respiración se volvió más corta. Incluso los dedos que permanecían entrelazados con los de Kazuya parecieron perder fuerza durante un instante. No voltees. Su cuerpo se lo pedía. Quédate quieta. Quizás si no reaccionaban, aquel hombre continuaría su camino. Pero la sensación de una mirada clavada sobre sus espaldas hacía imposible creerlo. Podía sentirla. Pesada. Insistente. Amenazante. Era como si aquella presencia hubiera llenado por completo el estrecho pasillo, reduciendo el espacio disponible hasta convertirlo en algo asfixiante. Kazuya tampoco se movió. El silencio entre ambos se volvió insoportable. Durante unos segundos, ninguno se atrevió a hacer nada. Entonces, muy lentamente, Chizuru comenzó a girar la cabeza. Primero los ojos. Después el rostro. Y finalmente el resto del cuerpo. Fue entonces cuando lo vio. Kazuya estaba completamente tieso. No era una exageración. Parecía haber quedado atrapado dentro de su propio cuerpo, con los hombros rígidos y la mirada perdida, como si el miedo hubiera borrado de golpe cualquier pensamiento que pudiera haberle permitido reaccionar. No hablaba. No se movía. Ni siquiera parecía saber qué hacer con las manos. Chizuru sintió su propia tensión aumentar al observarlo. No podía contar con él. Al menos no en aquel momento. Su mirada volvió al frente. El sujeto se encontraba a unos metros de distancia. Era joven. Pero había algo en su presencia que hacía difícil verlo simplemente como otro muchacho caminando por la noche. Su cuerpo era robusto, compacto, claramente trabajado. Incluso bajo la iluminación pobre de aquella zona, sus hombros anchos y sus brazos gruesos dejaban entrever que aquel físico no era producto de la casualidad. Había entrenamiento detrás de él. Disciplina. Fuerza acumulada durante meses o quizá años. Pero nada de eso explicaba aquella manera de acercarse. Nada justificaba aquella forma de retenerlos en un lugar vacío a esas horas. Chizuru tragó saliva. Y entonces hizo lo único que sabía hacer cuando una situación escapaba de su control. Actuar. La expresión de su rostro cambió casi de inmediato. El miedo seguía allí, porque esta vez no necesitaba fingirlo por completo. Era real. Pero sobre aquel temor colocó una nueva máscara, una cuidadosamente construida, suave y vulnerable. Su voz salió temblorosa. Agradable. Delicada. Discúlpanos, estamos en nuestra primera cita. Intentó que aquellas palabras sonaran como las diría una chica asustada que solo quería evitar problemas. Quizá funcionaría. Quizá aquel hombre vería el miedo en sus ojos, comprendería que no buscaban problemas y simplemente los dejaría continuar. Eso esperaba. Para reforzar la escena, sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del brazo de Kazuya. Lo hizo buscando protección. Aunque, en el fondo, sabía perfectamente que él no podía ofrecérsela. El brazo bajo su mano temblaba. Kazuya seguía inmóvil. Una estatua construida con miedo. El sujeto observó la escena durante unos segundos. Después soltó una risa seca. No fue una carcajada. Fue peor. Un sonido breve, áspero, carente de cualquier alegría. Dio un paso hacia ellos. Solo uno. Pero bastó. La distancia se redujo y, con ella, el poco espacio que Chizuru sentía que todavía tenía para respirar. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Su atención se centró en Kazuya. Dime, mocoso. La voz grave resonó entre las paredes del pasillo. ¿Acaso esta chica linda es tu novia? El mundo pareció detenerse. Chizuru sintió como el brazo que sostenía comenzaba a temblar con mayor intensidad. Kazuya tenía la mirada fija al frente, pero parecía incapaz de encontrar las palabras. La pregunta había caído sobre él como un peso demasiado grande para sostener. Durante unos segundos no respondió. Solo permaneció allí. Respirando con dificultad. Con los labios entreabiertos. Con la garganta cerrada. Chizuru podía sentir cada pequeño movimiento de su cuerpo bajo su mano. La presión estaba haciendo su trabajo. Aquel hombre no necesitaba tocarlo. No todavía. Su presencia era suficiente para mantenerlo paralizado.
Finalmente, después de un silencio que pareció prolongarse mucho más de lo que realmente duró, los labios de Kazuya se movieron. No, no somos nada. La voz salió tan baja que casi se perdió en la oscuridad. Y después de pronunciar aquellas palabras, el silencio regresó. Más pesado que antes. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. No hizo falta que nadie levantara la voz. No hizo falta un golpe. Aquella respuesta había conseguido algo que el miedo todavía no había logrado. Herirla. La indignación subió desde algún lugar profundo de su pecho, chocando contra el temor que hasta ese momento había mantenido cada músculo de su cuerpo en tensión. Por un instante, ambas emociones parecieron luchar dentro de ella, empujándose una contra la otra, mientras permanecía allí, aferrada al brazo tembloroso que había buscado como refugio. No somos nada. Las palabras volvieron a resonar en su cabeza. Una vez. Y otra. Y otra. ¿En serio? Sintió cómo apretaba ligeramente los dientes. ¿Acaso no era lo suficientemente hombre para, como mínimo, mentir? Ni siquiera necesitaba hacer algo heroico. Solo tenía que decir que era su novia. Una mentira. Una simple mentira que pudiera comprarles unos segundos, quizá una oportunidad para salir de allí. Pero no. Había elegido decir la verdad. La peor verdad posible. Y ahora, por culpa de aquel idiota cobarde, tendría que enfrentarse a otro idiota que claramente no buscaba precisamente conversar. La indignación consiguió atravesar por un momento el miedo. Pero no consiguió hacerlo desaparecer. Porque la realidad seguía frente a ella. El agresor continuaba allí. Y la sonrisa que apareció lentamente en su rostro no hizo más que confirmarlo. Una sonrisa torcida. Lenta. Cargada de una seguridad desagradable. Se pasó la lengua por los labios mientras observaba la escena, disfrutando claramente de la reacción que había provocado. Vaya, ya decía yo. La voz volvió a llenar el pasillo. Un paso más. La distancia volvió a reducirse. Bueno, ¿qué te parece si nos divertimos un rato? La mirada descendió sobre ella. No había necesidad de explicar qué significaba aquella frase. El tono lo decía todo. El cuerpo entero se tensó. Entonces aquella mirada regresó hacia Kazuya. Entonces, ¿no te va a molestar si nos divertimos un rato con ella, verdad, mocoso? El silencio que siguió fue insoportable. Durante un instante pareció que Kazuya no había comprendido la pregunta. Después abrió la boca. Nada. Intentó hablar nuevamente. No, para nada. Una risa escapó de sus labios. Ja, pero aquella risa no tenía nada de alegría. Era demasiado rápida. Demasiado aguda. Demasiado falsa. Era el sonido desesperado de alguien intentando fingir que no estaba aterrorizado. La voz se quebró ligeramente al final. El miedo había ganado. Por completo. Ya ni siquiera intentaba aparentar valentía. Solo quería que aquello terminara. Y esa respuesta pareció satisfacer al agresor. La mano comenzó a levantarse. Lentamente. Los dedos se extendieron mientras avanzaba hacia ella. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Pero para Chizuru, el tiempo pareció detenerse. El ruido distante de la ciudad desapareció. El viento dejó de importar. Incluso la respiración pareció quedar suspendida en algún punto entre el pecho y la garganta. Solo podía ver aquella mano acercándose. Cada vez más. Su cuerpo quiso retroceder. No respondió. Sus músculos permanecieron rígidos. Los dedos que sujetaban el brazo de Kazuya se cerraron con mayor fuerza. Y entonces, una voz atravesó el pasillo. ¡Qué asco! La mano se detuvo. El aire pareció cambiar. Aquella voz no pertenecía a Kazuya. Tampoco al hombre que tenían delante. Era una voz nueva. Profunda. Serena. Y, sobre todo, segura. Había algo extraño en ella. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Ni siquiera necesitaba elevar el tono para imponerse sobre el silencio. Simplemente estaba allí. Una presencia invisible que acababa de entrar en aquella escena sin pedir permiso. Chizuru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Muy lentamente, sus ojos buscaron el origen de aquella voz. Y por primera vez desde que habían entrado en aquel oscuro pasillo, la atención de todos dejó de estar sobre el miedo. Ahora estaba sobre alguien más. Alguien que acababa de hablar desde las sombras. Y que, por alguna razón, no parecía tenerle miedo a nada de lo que estaba ocurriendo. Volteó rápidamente hacia atrás.
La mirada buscó el origen de aquella voz y encontró una silueta recortada contra la tenue luz que se filtraba desde el extremo del pasillo. Una sombra. Nada más. La distancia y la oscuridad impedían distinguir sus facciones. No había un rostro que reconocer, ni una expresión que interpretar. Solo una figura inmóvil durante unos segundos, bañada parcialmente por aquella luz débil que apenas lograba separarla de las sombras que la rodeaban. El corazón seguía golpeando con fuerza. ¿Acaso era otro idiota? La posibilidad apareció de inmediato. Y, por mucho que quisiera descartarla, no podía. Tal vez era un cómplice. Tal vez alguien que había estado observando desde antes. Tal vez simplemente otra persona peligrosa que había decidido aparecer en el peor momento posible. No había forma de saberlo. Entonces ocurrió algo. La figura levantó una mano. Algo apareció entre sus dedos. Largo. Delgado. Alargado hasta perderse parcialmente en la oscuridad. Parecía un palo. O quizás una espada. La respiración se detuvo durante un instante. No quería averiguarlo. Fuera lo que fuese, aquella silueta lo sostenía con demasiada tranquilidad. No parecía estar dudando. No parecía haber aparecido allí por accidente. Y entonces comenzó a caminar. Un paso. Después otro. El sonido de sus pisadas llegó débilmente por el pasillo. Firmes. Constantes. Decididas. Cada una parecía acercar un poco más aquello que todavía no podía comprender. La garganta se cerró. El miedo que hasta entonces había conseguido contener comenzó a apoderarse de todo. Las manos se tensaron. Los hombros permanecieron rígidos. La respiración se volvió irregular. Ya era demasiado. Primero aquel hombre. Después sus amenazas. Ahora alguien más. Y una posible arma. Los párpados se cerraron con fuerza. No quería mirar. No quería descubrir quién era. Por primera vez desde que había comenzado aquella noche, la máscara de seguridad desapareció por completo. No había escenario. No había cliente. No había actuación. Solo quedaba una chica asustada, atrapada en un lugar oscuro, preguntándose por qué tenía que estar viviendo algo así. ¿Por qué? La pregunta apareció sin respuesta. Había trabajado. Había estudiado. Había intentado acercarse a su sueño. Ser actriz. Interpretar personajes. Subir a un escenario y algún día convertirse en alguien capaz de hacer que otras personas sintieran algo a través de una actuación. ¿Era este el precio? ¿Tener que soportar situaciones como aquella por un trabajo de alquiler? No lo merecía. No había hecho nada para merecerlo. Entonces, ¿por qué ella? El pensamiento se quedó suspendido en su mente mientras las pisadas continuaban acercándose. Cada vez más cerca. Cada vez más claras. Y, detrás de sus párpados cerrados, la oscuridad parecía todavía más profunda. Una lágrima descendió lentamente por su mejilla. No cayó de inmediato. Quedó suspendida durante un instante en el borde de su rostro, atrapando el débil reflejo de la luz antes de continuar su camino hacia el mentón. Después llegó otra. Y otra. El silencio del pasillo parecía tragárselas antes incluso de que pudieran existir. Ya no quedaba nada que pudiera sostenerla. La respiración comenzó a quebrarse. El pecho subía y bajaba con movimientos pequeños, irregulares, incapaces de encontrar un ritmo estable. Las manos temblaban. Los dedos se cerraron con fuerza contra la tela de su ropa, como si aferrarse a algo pudiera impedir que todo aquello terminara de derrumbarse. Pero no pudo más. Las piernas perdieron fuerza. El cuerpo descendió lentamente hasta tocar el concreto. El frío del suelo atravesó la ropa, pero apenas lo notó. Se llevó ambas manos al rostro y escondió la mirada entre ellas. No quería ver. No quería saber. No quería descubrir qué iba a ocurrir después. Las lágrimas comenzaron a escapar en silencio. No hubo un grito. No hubo una súplica desesperada. Solo aquel llanto contenido, casi ahogado, que parecía nacer de un lugar mucho más profundo que el miedo. La idea de morir allí era insoportable. Pero había algo que le producía un terror todavía más difícil de aceptar. Ser tocada. Que alguno de aquellos desconocidos pusiera las manos sobre ella. Que su cuerpo dejara de pertenecerle durante siquiera un instante. La simple posibilidad hizo que cerrara todavía más los ojos. No podía soportarlo. No quería que terminara así. Todo aquello por un trabajo. Por intentar acercarse a un sueño. Por tratar de convertirse algún día en una actriz. Había aceptado salir con clientes. Había sonreído cuando no tenía ganas. Había fingido interés.
Había interpretado emociones que no sentía. Había soportado situaciones incómodas porque formaban parte del trabajo. Pero aquello era diferente. Aquello no era una actuación. Y por primera vez, no encontraba una máscara detrás de la cual esconderse. El miedo había ganado. Completamente. Las lágrimas siguieron cayendo entre sus dedos. Entonces esperó. Esperó el impacto. Esperó un grito. Esperó el dolor. Esperó aquello que su mente había imaginado durante los últimos segundos, preparándose para lo peor mientras todo su cuerpo permanecía encogido sobre el suelo. Pero no ocurrió nada. Nada. En lugar de aquello que esperaba, sintió una corriente de aire. Un movimiento repentino. Ligero. Tan rápido que apenas pudo comprenderlo. Su cabello se agitó. Algunos mechones se apartaron de su rostro y se elevaron durante una fracción de segundo, como si algo hubiera atravesado el espacio junto a ella a una velocidad imposible de seguir con la mirada. El corazón dio un salto. ¿Qué había sido eso? Permaneció inmóvil. Esperando. 1, 2, 3 segundos. Nada. No llegó ningún dolor. No escuchó ningún grito. Nadie la tocó. Solo permaneció allí, con las manos cubriendo su rostro y el sonido débil de su propia respiración llenando el silencio. Pasaron algunos segundos más. Seguía viva. Aquella certeza llegó lentamente. Primero como una duda. Después como una pequeña esperanza. Finalmente, como algo que necesitaba comprobar por sí misma. Los dedos se separaron apenas. Un pequeño espacio entre sus manos permitió que la mirada escapara hacia el pasillo. Oscuridad. Nada más. Durante un instante, una idea absurda apareció en su mente. Realmente estaba muerta. Quizá aquello era lo que ocurría después. Quizá morir no dolía. Quizá simplemente había un momento de silencio antes de que todo desapareciera. Pero entonces parpadeó. Una vez. 2. La visión comenzó a aclararse. Las sombras dejaron de mezclarse entre sí. Las paredes volvieron a tener forma. El suelo recuperó sus contornos. Y poco a poco, la realidad regresó. Frente a ella seguía estando Kazuya. Exactamente en el mismo lugar. De pie. Inmóvil. Como si aquellos últimos segundos jamás hubieran ocurrido. Como si el tiempo se hubiera detenido para él y únicamente ella hubiera sido arrastrada a través de aquel instante interminable. La mirada recorrió el espacio que tenía delante. Vacío. El agresor había desaparecido. No estaba allí. No había rastro de él. Ni una palabra. Ni un movimiento. Nada. El desconcierto sustituyó lentamente al miedo. ¿Cómo? La respiración seguía entrecortada. Intentó incorporarse un poco, pero las piernas todavía no parecían responderle completamente. Miró nuevamente alrededor. Nada. La calle continuaba sumida en aquella penumbra. Las farolas seguían proyectando sus débiles círculos de luz. El mundo parecía exactamente igual. Demasiado igual. Como si nada hubiera sucedido. Había sido un sueño. La posibilidad se abrió paso entre sus pensamientos. Quizá el cansancio había comenzado a afectarla. Quizá todo aquel estrés acumulado, las largas jornadas, las reservaciones, las preocupaciones y el agotamiento habían terminado por jugarle una mala pasada. Quizá había imaginado al agresor. Quizá había imaginado la voz. Quizá aquella segunda figura tampoco había existido. Pero no. El recuerdo seguía demasiado presente. Podía sentir todavía el miedo en el pecho. Podía recordar aquella mano acercándose. Podía recordar la voz. Y podía recordar perfectamente aquella corriente de aire que había pasado junto a ella. No parecía un sueño. Giró lentamente la cabeza. Detrás. Sus ojos buscaron la silueta que había visto aproximándose desde el fondo del pasillo. La sombra. Aquel desconocido. La figura que había aparecido entre la oscuridad sosteniendo aquel objeto largo y delgado. Nada. Solo el pasillo. Vacío. La oscuridad parecía extenderse hasta el fondo como una boca abierta. El corazón volvió a acelerarse. Una parte de ella quería creer que todo había sido producto de su imaginación. Que no había nadie. Que nunca había habido nadie. Que podía levantarse, tomar a Kazuya y marcharse. Volver a casa. Cerrar la puerta. Meterse en la cama. Y fingir que aquella noche jamás había ocurrido. Pero otra parte de ella sabía que no era tan sencillo. Porque algo había sucedido. Algo que todavía no podía comprender. Y mientras permanecía allí, observando las sombras del pasillo con los ojos todavía húmedos, una pregunta comenzó a crecer lentamente dentro de ella.
Si realmente todo había sido producto de su imaginación. Entonces, ¿quién había hecho desaparecer al agresor? Sin embargo, no había sido una ilusión. Allí estaban. Los dos. La realidad se reveló poco a poco ante sus ojos, como una imagen que hubiera permanecido oculta detrás de una cortina de oscuridad y que, finalmente, comenzara a tomar forma. El agresor estaba en el suelo. El mismo hombre que unos instantes atrás había llenado el pasillo con aquella sonrisa desagradable ahora permanecía tendido sobre el concreto, retorciéndose ligeramente mientras un gemido escapaba de entre sus labios. La respiración se detuvo. Los ojos se abrieron con incredulidad. Un grito quiso escapar, pero quedó atrapado en la garganta. No podía apartar la mirada. No entendía qué había sucedido. Y frente a él la sombra. El desconocido que había aparecido al final del pasillo permanecía de pie con una tranquilidad desconcertante. Ahora podía verlo mucho mejor. La distancia ya no era suficiente para ocultar por completo su figura. En una de sus manos sostenía aquello que antes había parecido una espada. No lo era. Era un bastón de madera. Largo. Sencillo. Con un tono rojizo, ¿acaso eso era sangre? Se preguntaba, no descartaba aquella posibilidad. Pero aquel bastón sin ningún detalle particularmente llamativo, parecía agresivo. Y, aún así, en aquel momento parecía mucho más intimidante que cualquier arma que hubiera podido imaginar. La punta permanecía apoyada contra el cuello del hombre caído. No con una fuerza desmedida. No necesitaba hacerlo. Era suficiente para mantenerlo inmóvil. El agresor intentó moverse ligeramente. El bastón descendió apenas. La respuesta fue inmediata. El cuerpo volvió a quedarse quieto. Un escalofrío recorrió la espalda. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había ocurrido tan rápido? Hacía apenas unos segundos aquel hombre estaba frente a ellos. Ahora estaba en el suelo. Y el desconocido permanecía de pie como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La mirada pasó de uno al otro. ¿Eran compañeros? La idea apareció de inmediato. Quizá todo había sido una especie de engaño. Quizá ambos estaban trabajando juntos. Tal vez aquel segundo sujeto había esperado el momento adecuado para aparecer. Pero entonces, ¿por qué lo tenía reducido? ¿Por qué había intervenido? ¿Era acaso un justiciero? La pregunta quedó flotando en su mente. No encontraba ninguna respuesta. Tampoco tenía tiempo para buscarla. Un sonido estridente atravesó el silencio. El teléfono. La notificación provenía del desconocido. El contraste fue tan absurdo que durante un instante pareció romper por completo la tensión que había dominado el pasillo. El muchacho bajó ligeramente la mirada hacia la pantalla. Y entonces habló. Mierda, voy a llegar tarde. La voz hizo que todo pareciera todavía más extraño. No había amenaza. No había frialdad. No había aquella seguridad intimidante de segundos atrás. Era preocupación. Una preocupación genuina. Casi cotidiana. Como la de alguien que acaba de recordar que tenía una obligación pendiente y acaba de darse cuenta de que el tiempo se le había escapado. Parpadeo. Una vez. Después otra. Llegar tarde. ¿A qué? La pregunta apareció inmediatamente. ¿Cómo podía estar preocupado por llegar tarde después de lo que acababa de ocurrir? Frente a él había un hombre reducido en el suelo. Dos personas estaban allí, todavía intentando comprender lo sucedido. Y, sin embargo, su mayor preocupación parecía ser otra. No alcanzó a encontrar una respuesta. El desconocido levantó la mirada. Observó al hombre caído durante unos segundos más. No dijo nada. El bastón continuaba apoyado contra su cuello. Luego lo retiró. El agresor permaneció inmóvil. La figura se quedó quieta apenas un instante, como si estuviera comprobando que ya no representaba una amenaza. Después se giró. Y comenzó a correr. No caminó. No se detuvo para explicar lo ocurrido. No preguntó si estaban bien. No esperó agradecimientos. Simplemente salió corriendo. Sus pasos resonaron por el pavimento, cada vez más rápidos, alejándose por aquel mismo pasillo que unos minutos antes había parecido interminable. La silueta comenzó a perderse entre las sombras. Unos segundos después, desapareció. Nada. Solo quedó el eco de sus pasos alejándose hacia la noche. Y el silencio. Un silencio todavía más desconcertante que el anterior. La mirada permaneció fija en el lugar por donde se había marchado. Ni siquiera sabía su nombre. No sabía quién era. No sabía de dónde había salido. No sabía cómo había conseguido derribar a aquel hombre con tanta facilidad.
Y, sobre todo, no entendía por qué alguien capaz de aparecer en medio de una situación así podía marcharse preocupado únicamente por llegar tarde a algún lugar. El pasillo volvió a quedar vacío. Pero algo había cambiado. La noche ya no parecía simplemente oscura. Ahora escondía preguntas. Y ninguna de ellas tenía respuesta. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Aquella noche parecía haberse detenido en algún punto entre la oscuridad y las luces intermitentes de los vehículos policiales. El silencio que antes había dominado el pasillo había desaparecido por completo, sustituido por el ulular lejano y cercano de las sirenas. Por voces que se cruzaban entre sí y por el sonido de las radios comunicándose con mensajes que apenas alcanzaba a comprender. Luces azules y rojas recorrían las paredes. Una. Otra más. Los destellos entraban y desaparecían sobre el concreto, deformando las sombras y haciendo que el estrecho pasillo pareciera respirar al ritmo de aquellas luces. Por momentos, todo adquiría un tono azulado y frío. Después, el rojo cubría los rostros de quienes estaban allí. La escena parecía irreal. Como si la noche hubiera decidido quedarse atrapada en aquel lugar. La policía había llegado hacía ya un tiempo. Habían separado a los involucrados. Habían hecho preguntas. Habían tomado declaraciones. Habían intentado reconstruir lo sucedido. Y ella había respondido. Una pregunta. Después otra. Y otra. Las palabras salían de su boca casi por costumbre, con una voz apagada que apenas parecía pertenecerle. Sí. No. No lo sé. Eso fue lo que vi. Eso fue lo que ocurrió. Las respuestas eran correctas. Pero su mente estaba lejos. Muy lejos de aquellas preguntas. Seguía regresando al mismo momento. A la misma imagen. A aquella figura apareciendo desde la oscuridad. A la voz profunda atravesando el silencio. A aquel bastón. A la rapidez con la que todo había terminado. Y, sobre todo, a la forma en que había desaparecido. La mirada se desvió hacia una de las patrullas. El agresor ya estaba allí. Sentado dentro del vehículo, esposado y todavía furioso, lanzando alguna que otra mirada cargada de rabia mientras los oficiales se encargaban de mantenerlo bajo control. Aquello debería haberle provocado alivio. Y, en cierta forma, lo hacía. El peligro había terminado. El hombre que había amenazado con acercarse a ella estaba detenido. La situación estaba bajo control. Entonces, ¿por qué seguía pensando en el otro? La figura que había aparecido sin explicación. El desconocido que había cambiado por completo el rumbo de aquella noche y que después había desaparecido como si jamás hubiera estado allí. ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué se había marchado tan rápido? Ni siquiera había esperado a que llegara la policía. Ni siquiera había preguntado si estaban bien. Simplemente había desaparecido. Como si aquello no hubiera sido más que una pequeña interrupción en su noche. La atención volvió a centrarse en ella cuando una voz cercana rompió sus pensamientos. Oye, niña. Un oficial se había acercado. Su tono era completamente diferente al de quienes habían estado interrogándola. No había dureza en sus palabras. Solo una preocupación tranquila, propia de alguien que había visto demasiadas veces las consecuencias que una situación así podía dejar incluso después de que el peligro terminara. Te llevaremos al hospital como medida de precaución. Queremos asegurarnos de que no tengas ninguna lesión interna y comprobar que te encuentres estable. La mirada permaneció fija en él. El oficial continuó hablando con calma. También evaluarán cómo te encuentras emocionalmente. Si es necesario, podrán asignarte un psicólogo para ayudarte a procesar lo ocurrido. Aquellas palabras quedaron suspendidas durante unos segundos. Psicólogo. Trauma. Hospital. De repente, todo aquello que había ocurrido parecía mucho más real. Hasta ese momento había intentado convencerse de que ya había terminado. Que solo había sido una noche terrible. Una situación desafortunada. Algo que pronto quedaría atrás. Pero escuchar a un adulto hablar de trauma hacía imposible ignorar la gravedad de lo que acababa de suceder. El oficial siguió hablando. Por otro lado, su mirada se desplazó hacia un punto cercano. Kazuya se encontraba allí, hablando con otro policía. Parecía estar explicando algo mientras mantenía la mirada baja. Tu acompañante será enviado directamente a su domicilio por decisión propia. Después podrán ponerse en contacto con él para continuar con el procedimiento correspondiente. Asintió lentamente. Ni siquiera sabía qué responder. Las sirenas continuaban sonando. Las luces seguían recorriendo las paredes.
Todo estaba terminando. El agresor estaba detenido. La policía estaba allí. Ella estaba a salvo. El peligro había pasado. Pero entonces apareció aquel pensamiento. Uno que no quería tener. Uno que había intentado mantener enterrado desde el momento en que aquel desconocido había intervenido. ¿Qué habría pasado si no hubiera llegado? El cuerpo se tensó. La respiración se detuvo durante un instante. No necesitaba imaginar demasiado. Había visto la mano acercándose. Había escuchado aquellas palabras. Había sentido el miedo. Y había comprendido, aunque solo fuera durante unos segundos, que no tenía control sobre lo que podía ocurrir después. La idea fue suficiente. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Los brazos se cruzaron ligeramente sobre sí mismos. La mirada descendió. Había estado a segundos de descubrir una respuesta que jamás habría querido conocer. Y alguien había aparecido justo entonces. Justo en el instante preciso. Ni antes. Ni después. La figura volvió a aparecer en su memoria. La silueta. El bastón. Aquella voz. Qué extraño. No sabía quién era. No sabía por qué había intervenido. Ni siquiera sabía hacia dónde había ido después. Pero aquella noche, entre todas las personas que habían estado a su alrededor, era precisamente ese desconocido al que no podía dejar de pensar. Mientras las luces de la patrulla continuaban iluminando el pasillo, comprendió algo que le resultaba difícil aceptar. Para ella, aquella noche todavía no habría acabado. Ya estaba sentada en el asiento trasero del coche patrulla. El vehículo avanzaba por las calles nocturnas mientras las luces de la ciudad se deslizaban por la ventanilla, apareciendo y desapareciendo sobre el cristal como fragmentos de una realidad que parecía pertenecer a otra persona. Farolas. Semáforos. Edificios iluminados. Personas caminando por las aceras, completamente ajenas a lo que había ocurrido unas calles atrás. Todo continuaba con normalidad. La ciudad seguía viviendo. Y, sin embargo, para ella, aquella noche había dejado una grieta que todavía no sabía cómo cerrar. Apoyó lentamente la cabeza contra el cristal. El frío de la ventana contrastó con el calor que todavía sentía en el rostro. Cerró los ojos durante unos segundos. Fue un error. La oscuridad detrás de sus párpados volvió a llenarse de imágenes. Aquel pasillo. La voz. La mano acercándose. El miedo. Después, aquella silueta apareciendo desde el fondo. El bastón de madera. Y aquella voz profunda pronunciando unas pocas palabras que, por alguna razón, habían quedado grabadas en su memoria con una claridad inquietante. Intentó apartar el pensamiento. No pudo. ¿Qué habría ocurrido si él no hubiera aparecido? La pregunta regresó. Una vez más. Y esta vez no encontró ninguna forma de escapar de ella. Podía imaginar demasiadas posibilidades. Todas terminaban de una manera que prefería no pensar. Sus dedos se cerraron lentamente sobre la tela de su ropa. No quería imaginarlo. Pero cuanto más intentaba enterrarlo, más profundo parecía hundirse el recuerdo. La patrulla continuó avanzando. Las luces de la ciudad siguieron pasando frente a sus ojos. Y, mientras el vehículo se alejaba de aquel lugar, una última imagen permaneció en su mente. La figura alejándose por el pasillo. Sin esperar agradecimientos. Sin decir su nombre. Sin siquiera detenerse a comprobar si estaban bien. Simplemente había desaparecido. Como si nunca hubiera estado allí. Una semana después. Había pasado una semana desde aquella noche. 7 días. 7 días que, en apariencia, deberían haber sido suficientes para que todo volviera a la normalidad. Pero no lo habían sido. El recuerdo seguía allí. Esperando. Escondido detrás de los momentos más cotidianos. Aparecía cuando cerraba los ojos. Cuando caminaba sola. Cuando escuchaba pasos detrás de ella. Incluso cuando estaba haciendo algo tan simple como mirar por la ventana. Intentaba no pensar en ello. Había tratado de enterrarlo bajo cualquier cosa que pudiera distraerla. Películas. Libros. Tareas. Horas interminables en su habitación. Pero el recuerdo no desaparecía. La sombra continuaba apareciendo en su mente. Y aquella voz. Aquella voz era todavía más difícil de olvidar. Había algo en ella que no conseguía explicar. No era únicamente la seguridad. Era la tranquilidad. Había hablado como alguien que no necesitaba demostrar nada. Como alguien que había visto aquella situación y simplemente había decidido intervenir. Después se había marchado. Sin pedir nada. Sin esperar nada.
Y eso era precisamente lo que más preguntas le provocaba. Durante aquella semana tampoco había regresado a la universidad. Había informado que estaba enfermo. Tampoco había aceptado ninguna reservación en la aplicación. Por primera vez en mucho tiempo, había dejado su trabajo completamente de lado. No porque hubiera dejado de importarle, sino porque no conseguía concentrarse. Cada vez que intentaba volver a la rutina, aquella noche regresaba a su cabeza. Así que comenzó a hacer algo que, incluso para ella, resultaba extraño. Regresaba constantemente a la zona donde había ocurrido todo. Al principio caminaba cerca del lugar sin detenerse. Después empezó a recorrer el pasillo. Una vez. Luego otra. Y otra. Observaba las esquinas. Los callejones cercanos. Las entradas de los edificios. Los establecimientos. Cualquier lugar desde donde pudiera haber aparecido aquel desconocido. Buscaba una pista. Un rostro. Una persona que pudiera reconocerlo. Algo. Cualquier cosa. Pero nunca encontraba nada. A veces permanecía varios minutos de pie en el mismo lugar, mirando hacia el extremo del pasillo donde aquella figura había aparecido aquella noche. El lugar seguía siendo el mismo. Las paredes. Las farolas. El concreto. La oscuridad. Todo parecía normal. Demasiado normal. Como si el sitio se negara a reconocer lo que había ocurrido allí. Bajó la mirada. Había una razón para seguir regresando. Quería darle las gracias. Eso era lo primero. Pero no era lo único. Había demasiadas preguntas acumulándose dentro de ella. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo había aparecido justo en ese momento? ¿Cómo había conseguido detener al agresor con tanta facilidad? ¿Por qué llevaba un bastón? Y, sobre todo, ¿por qué se había marchado tan deprisa? Cada pregunta parecía generar otra. Y otra. Y otra más. Era como intentar desenredar un hilo que solo conseguía hacerse más complicado cada vez que tiraba de él. Pero había algo que sabía con absoluta certeza. Necesitaba encontrarlo. No solo para agradecerle. También porque, desde aquella noche, una parte de ella sentía que aquella persona había dejado algo detrás. No una pertenencia. No una huella. Algo mucho más difícil de explicar. Una pregunta. Una presencia. Un misterio que se negaba a desaparecer. Y mientras permanecía allí, observando nuevamente el oscuro pasillo, una idea cruzó su mente. Quizá todavía podía encontrarlo. Quizá aquel desconocido seguía caminando por alguna de las calles de aquella ciudad. Y quizá, en algún lugar, sin que ella lo supiera, sus caminos todavía estaban destinados a cruzarse una vez más. El sonido de una notificación quebró el silencio del apartamento. El teléfono vibró sobre alguna superficie cercana y el pequeño sonido electrónico, tan común, tan insignificante para cualquier otra persona, consiguió sobresaltarla de inmediato. El cuerpo reaccionó antes que la mente. La respiración se cortó. Los hombros se tensaron. Durante un instante, la mirada quedó fija en el teléfono sin atreverse a acercarse. Aquel sonido. Era demasiado parecido. La memoria la llevó de vuelta al pasillo. La oscuridad. Las luces débiles. El silencio. Y después, aquella notificación. La que había sonado desde el teléfono del desconocido. La que había provocado que bajara la mirada hacia la pantalla y pronunciara, con una preocupación casi absurda para el momento en que se encontraban. Mierda, voy a llegar tarde. Y entonces había corrido. La imagen apareció con tanta claridad que durante unos segundos pareció tenerlo nuevamente delante. La silueta. El bastón. Aquella voz. El misterio. Parpadeo. Volvió a mirar el teléfono. Esta vez se obligó a tomarlo. La pantalla se iluminó entre sus manos. Y la sorpresa llegó de inmediato. No era un mensaje cualquiera. Era una notificación de la aplicación de novias de alquiler. Preparación para una reservación. Una reservación inminente. El corazón dio un pequeño vuelco. ¿Qué? La mirada recorrió nuevamente la pantalla, como si las palabras fueran a cambiar al leerlas por segunda vez. No lo hicieron. La reservación estaba ahí. Activa. Confirmada. Esperándola. ¿Pero por qué? La pregunta escapó en voz alta. La confusión se reflejó en su rostro mientras revisaba la información una vez más. Si había rechazado todas hasta el momento. ¿Por qué tendría una reservación activa? No obtuvo respuesta. Solo el silencio del apartamento. Entonces recordó. Aquella noche. Después de salir del hospital.
Había llegado a casa completamente agotada, todavía atrapada en una especie de entumecimiento emocional que le impedía procesar realmente todo lo que había ocurrido. Había cerrado la puerta. Había dejado las cosas donde pudo. Y, casi por inercia, había tomado el teléfono. En aquel momento no quería pensar. No quería recordar. No quería quedarse quieta. Porque sabía que, si se detenía demasiado tiempo, la noche volvería a aparecer frente a sus ojos. Así que había hecho algo que, en ese momento, le pareció necesario. Había aceptado una solicitud. Una sola. La intención había sido sencilla. Seguir adelante. Demostrarse que todavía podía hacerlo. No permitir que el miedo se apoderara de su vida. No dejar que una sola noche destruyera todo aquello por lo que había trabajado durante tanto tiempo. Al día siguiente, sin embargo, la realidad había caído sobre ella con todo su peso. Ya no estaba bajo el efecto del shock. Ya no tenía la adrenalina de aquella noche. Solo quedaba el recuerdo. Y el miedo. Entonces comenzó a rechazar las reservaciones una tras otra. Cualquier solicitud futura que aparecía en la pantalla encontraba la misma respuesta. Rechazada. Una. Después otra. Y otra. Durante días. Hasta que dejó de aceptar por completo. Pero aquella era diferente. Aquella ya estaba confirmada. Y ahora comprendía por qué. Había sido la única que aceptó aquella noche. La única decisión tomada antes de que el miedo terminara de alcanzarla. Miró la hora. El corazón comenzó a latir con mayor fuerza. Ya no quedaba suficiente tiempo para cancelar sin consecuencias graves. Las 24 horas permitidas habían pasado. La ventana se había cerrado. No podía simplemente rechazarla. Y la cita. Era en apenas 2 horas. 2 horas. El número parecía mucho más pequeño cada vez que lo repetía mentalmente. Todavía no estaba preparada. Ni siquiera cerca. La idea de volver a interpretar el papel de novia después de aquella noche le revolvía el estómago. Sonreír. Conversar. Caminar junto a un desconocido. Tomarlo de la mano. Actuar como si nada hubiera sucedido. La simple idea hacía que sus dedos apretaran con mayor fuerza el teléfono. Durante una semana había intentado escapar de todo aquello. Había evitado la universidad. Había rechazado reservaciones. Había permanecido lejos de la rutina. Había recorrido aquel pasillo buscando respuestas sobre alguien a quien ni siquiera conocía. Pero no podía permanecer escondida para siempre. Si realmente quería recuperar su vida, tendría que comenzar en algún momento. Y quizá ese momento había llegado sin pedirle permiso. La mirada descendió nuevamente hacia la pantalla. Había otra cosa. Su puntuación. Durante uno de aquellos momentos en los que había querido castigarse a sí misma, había abierto el historial de calificaciones. Había sido una mala idea. Ella siempre había estado entre las mejores. Número 1 en popularidad. Una posición que no había conseguido por casualidad. Había trabajado demasiado para llegar hasta allí. Cada sonrisa. Cada cita. Cada cliente satisfecho. Todo había contribuido. Pero aquella semana había comenzado a dejar consecuencias. Una décima menos. Solo una. Para cualquier otra persona quizá no significaría nada. Para ella sí. Porque una décima podía convertirse en otra. Y otra. Hasta terminar sacándola del lugar que había construido con tanto esfuerzo. No podía permitírselo. Su orgullo no se lo permitía. Su situación económica tampoco. Y, por mucho que quisiera fingir que el trabajo no importaba, sabía perfectamente que sí. Había responsabilidades. Había sueños. Había una vida que necesitaba mantener en movimiento. No podía dejar que aquella noche se llevara todo consigo. Cerró los ojos. Respiró profundamente. El aire entró lentamente. Después salió. Una vez. Otra. El miedo seguía allí. No había desaparecido. Probablemente tardaría mucho en hacerlo. Pero eso no significaba que tuviera que obedecerle. Abrió nuevamente los ojos. La pantalla seguía encendida. 2 horas. Eso era todo lo que tenía. 2 horas para prepararse. 2 horas para reconstruir la máscara. 2 horas para volver a convertirse en la chica que todos esperaban encontrar. La chica perfecta. La novia perfecta. La número 1. Aunque, en el fondo, sabía que aquella vez sería diferente. Porque ahora, detrás de aquella sonrisa que tendría que volver a ponerse frente al espejo, habría algo que antes no existía. El recuerdo de una noche oscura. El recuerdo de una voz. Y la imagen de un desconocido que había aparecido de entre las sombras justo cuando todo parecía perdido. Respiró una última vez.
Después dejó el teléfono sobre la mesa. La reservación seguía activa. Ya no podía escapar de ella. Tendría que ir. Cuando revisó los detalles de la reservación, la mirada se detuvo unos segundos sobre la dirección del... El nombre le resultaba vagamente familiar. Había algo en aquella ubicación que provocaba una sensación extraña, como un recuerdo intentando abrirse paso desde algún rincón de su memoria, pero entre la prisa, los nervios y todo lo que todavía llevaba encima. Decidió no darle demasiada importancia. No tenía tiempo para eso. 2 horas habían pasado demasiado rápido. Ahora solo quedaba prepararse y llegar. La ciudad volvió a desfilar frente a sus ojos mientras avanzaba hacia el lugar indicado. Había intentado concentrarse en la cita, en el cliente, en la ropa que tendría que utilizar después, en la expresión que debía mantener cuando comenzara la reservación. En cualquier cosa. En cualquier cosa que no fuera aquella noche. Pero cuanto más se acercaba, más difícil resultaba mantener la mente ocupada. A unos metros del restaurante, caminaba con aquella apariencia que utilizaba cuando necesitaba pasar desapercibida. Ropa holgada. La imagen sencilla de Ichinose Chizuru. No había rastro de la chica que tantos clientes reconocían. Todavía no. Una vez dentro, tendría que cambiarse y convertirse nuevamente en Mizuhara Chizuru, aquella versión perfecta que la aplicación esperaba encontrar. Todo estaba calculado. Todo tenía un propósito. Todo debía funcionar. Entonces levantó la mirada. Y lo vio. El restaurante. Se detuvo casi sin darse cuenta. El corazón dio un vuelco. Durante un instante, el ruido de la calle pareció desaparecer. La expresión cambió detrás de los lentes. Ahora lo recordaba. No vagamente. No como una simple coincidencia. Lo conocía. Demasiado bien. Era aquel lugar. El mismo restaurante donde había estado con Kazuya horas antes de que aquella noche se transformara en algo que todavía seguía persiguiéndola. El recuerdo regresó con una violencia inesperada. La mesa. La conversación. El camino de regreso. El baño. La demora. El último tren perdido. El pasillo. La voz. La oscuridad. El bastón. Todo apareció en su mente casi al mismo tiempo. Los dedos se tensaron alrededor de lo que llevaba consigo. No podía ser. De todos los restaurantes de la ciudad. Justamente este. Sintió cómo la respiración se volvía más lenta. Más pesada. Aquello no podía ser una simple coincidencia. O quizás sí. Quizás solo estaba relacionando todo debido a lo mucho que había pensado en aquella noche durante los últimos días. Intentó convencerse de eso. Pero entonces apareció otra figura. Y la reconoció inmediatamente. Como si el destino hubiera decidido burlarse de ella una vez más. Allí estaba. A pocos metros. Kazuya Kinoshita. El mismo chico con quien había estado aquella noche. El mismo que había permanecido paralizado cuando más necesitaba reaccionar. El mismo cuya respuesta todavía podía recordar con una claridad incómoda. No somos nada. Por un momento, simplemente se quedó mirándolo. La coincidencia era demasiado extraña. Primero el restaurante. Después él. Y ahora una reservación que ni siquiera recordaba haber aceptado conscientemente. El corazón volvió a acelerarse. La cita estaba a punto de comenzar. Pero algo dentro de ella le decía que aquella noche no iba a ser una cita cualquiera. Porque había lugares que guardaban recuerdos. Y aquel restaurante acababa de abrir una puerta que llevaba una semana intentando mantener cerrada. Una oleada de ira le recorrió el cuerpo. No fue una molestia pasajera. Fue algo mucho más profundo. Al verlo allí, de pie frente al restaurante, regresaron de golpe todas aquellas emociones que durante una semana había intentado mantener enterradas. El miedo de aquella noche, la frustración, la impotencia y, por encima de todo, el recuerdo de aquellas palabras. No somos nada. Los labios se apretaron ligeramente. Lo odiaba. Lo odiaba por haberla dejado sola en el peor momento posible. Por haber permanecido paralizado cuando más necesitaba que reaccionara. Por haber permitido que aquella situación avanzara hasta un punto en el que su propia vida pudo haber corrido un peligro real. Y, como si todo aquello no fuera suficiente, todavía estaba lo de la calificación. Aquella reseña. Después de la cita, antes de que ocurriera todo lo del pasillo, había dejado una opinión mediocre sobre su servicio. No sabe de peces. Una crítica absurda. Una crítica que había terminado afectando su puntuación. Durante unos segundos, la indignación volvió a arder. Pero respiró. No podía permitirse perder el control.
Era su trabajo. Y, si quería ser profesional, debía aprender a aceptar incluso las críticas que considerara injustas. Podía tomar aquella experiencia como algo de lo que aprender. Quizá, desde el punto de vista de un cliente, realmente había percibido una falta de conocimiento. Al menos eso era lo que intentaba decirse. Por fuera, aceptaría la crítica. Por dentro, la historia era muy diferente. No sabe de peces. La frase escapó en voz baja, acompañada por una imitación casi perfecta del tono utilizado en aquella reseña. Una pequeña mueca apareció en sus labios. ¡Qué patético! La mirada permaneció fija en él mientras continuaba acercándose. Ni siquiera a las chicas les interesan tanto los peces. Y ese tipo parecía un fanático. La molestia por la calificación era real. Pero no era lo que verdaderamente le dolía. Ni siquiera era aquella reseña mediocre. Era lo ocurrido después. La noche. El pasillo. Aquel hombre. La mano acercándose. El miedo. Y Kazuya. No era su obligación protegerla. Eso lo sabía. Racionalmente, no podía exigirle que enfrentara a alguien más fuerte que él. No tenía sentido esperar que una persona común se lanzara contra alguien peligroso solo para defenderla. Lo entendía. Lo aceptaba. Pero una cosa era comprenderlo con la cabeza y otra muy distinta aceptar lo que había sentido en aquel momento. Había estado sola. Completamente sola. ¿Y si aquel desconocido no hubiera aparecido? La idea se detuvo antes de terminar. No. No quería pensar en eso. Pero el pensamiento regresaba una y otra vez. ¿Qué habría ocurrido si nadie hubiera intervenido? ¿Qué habría pasado si aquella figura no hubiera aparecido desde la oscuridad? Quizá una sola mentira habría cambiado todo. Una mentira insignificante. Una palabra. Sí. Eso era todo lo que necesitaba. Si hubiera dicho que era su novia, quizá aquel hombre habría dudado. Quizá habría pensado 2 veces antes de continuar. Quizá la presencia de otra persona que pudiera reaccionar habría sido suficiente para hacerlo marcharse. Quizá. No podía saberlo. Y precisamente por eso le molestaba todavía más. Porque Kazuya había tenido una oportunidad. Una oportunidad mínima. Y la había desperdiciado. La distancia hasta el restaurante continuaba reduciéndose. Intentó apartar esos pensamientos. La cita estaba a punto de comenzar. Tenía que concentrarse. Tenía que volver a ser Mizuhara Chizuru. La chica perfecta. La novia perfecta. La profesional que sabía cómo sonreír incluso cuando no tenía ganas de hacerlo. Pero entonces algo llamó su atención. Kazuya no estaba solo. La mirada se detuvo. A unos metros del restaurante, parecía estar hablando con alguien. Aunque, observando mejor, no parecía exactamente una conversación. Era más bien como si alguien hubiera interceptado su camino. Una figura permanecía frente a él. No alcanzaba a distinguir todavía su rostro. Solo pudo ver una característica con claridad. Cabello rubio. La silueta era masculina. Un sujeto. El paso disminuyó poco a poco hasta detenerse casi por completo. Por alguna razón, aquella presencia consiguió despertar una sensación extraña. Después de todo lo ocurrido durante la última semana, ya no podía evitar desconfiar de las coincidencias. Primero aquel restaurante. Después Kazuya. Y ahora aquel desconocido de cabello rubio. La mirada permaneció fija en ambos. Algo estaba ocurriendo. Y, aunque todavía no podía escuchar lo que estaban diciendo, había algo en la postura de aquella persona que hizo que una pequeña tensión volviera a instalarse en su pecho. La noche apenas estaba comenzando. Y ya había algo que no encajaba. Se acercó un poco más. Sin llamar la atención. Sin apresurarse. Buscando cualquier oportunidad para observar mejor a aquel desconocido sin que ninguno de los dos notara su presencia. Terminó ocultándose parcialmente detrás de un poste cercano. Desde allí, inclinó apenas el rostro y volvió a mirar. Necesitaba verlo. Su rostro. Sus ojos. Cualquier detalle que pudiera confirmar aquella extraña sensación que llevaba creciendo dentro de ella desde el momento en que lo había visto. Pero no reconocía aquella cara. El cabello era rubio. Definitivamente rubio. Y no había nada en sus facciones que pudiera relacionarlo con el agresor de aquella noche. Tampoco era Kazuya. Era alguien completamente distinto. Y, aún así, había algo. Algo que no podía señalar. Algo que no podía explicar con palabras. La postura. La manera de permanecer de pie. La tranquilidad con la que movía los brazos.
Incluso la forma en que giraba ligeramente la cabeza mientras escuchaba a Kazuya parecía despertar un recuerdo enterrado en algún lugar de su mente. No era el rostro. Era la presencia. Aquella sensación. La misma que había sentido en el pasillo. La misma que había percibido incluso antes de poder distinguir su figura. El corazón dio un pequeño salto. ¿Era posible? La esperanza apareció lentamente. Pequeña al principio. Casi insignificante. Pero creció. Era la misma presencia de aquella noche. La mirada permaneció fija en él. ¿Es el chico del bastón? Durante una semana había buscado una respuesta. Había regresado al lugar. Había recorrido las calles cercanas. Había observado rostros. Había intentado encontrar cualquier pista. Y ahora, sin buscarlo directamente, aquella posibilidad acababa de aparecer frente a ella. No podía dejarla escapar. El rubio terminó de hablar con Kazuya. Después se giró. Comenzó a caminar en dirección contraria. La oportunidad estaba desapareciendo. No hubo tiempo para pensarlo demasiado. El cuerpo reaccionó antes que la razón. Cambió de dirección. La cita podía esperar unos minutos. Kazuya podía esperar. Todo podía esperar. Solo aquello no. Avanzó rápidamente. Después aceleró todavía más. Los pasos se hicieron apresurados mientras intentaba reducir la distancia entre ambos. A lo lejos, Kazuya parecía quedarse atrás, todavía procesando lo que acababa de ocurrir durante aquella conversación. Su expresión era extraña, casi como si estuviera atravesando una pequeña crisis nerviosa. Pero la atención ya no estaba allí. Solo importaba aquella figura. El rubio estaba a punto de cruzar la calle. Unos metros más. Solo unos metros. Extendió la mano. Los dedos alcanzaron su brazo justo antes de que pudiera continuar. Lo sujetó. El desconocido se detuvo. El corazón golpeaba con fuerza. Durante un instante, el mundo pareció reducirse a aquel contacto. No sabía si era él. No tenía el bastón. La ropa era completamente diferente. Y aquel cabello rubio también representaba una duda. Quizá se había teñido. O quizá aquella noche la oscuridad había engañado a sus ojos y el cabello que creyó haber visto era realmente de otro color. Había demasiadas posibilidades. Demasiadas razones para estar equivocada. Pero ninguna consiguió convencerla de soltarlo. Porque había algo más profundo que la lógica. Algo que no podía demostrar. Algo que simplemente reconocía. Aquella presencia. Era él. Tenía que serlo. Después de una semana buscándolo desesperadamente, finalmente lo había encontrado. O al menos eso quería creer. Y entonces surgió una pregunta todavía más incómoda. ¿Por qué lo había buscado con tanta insistencia? La respuesta no estaba clara. Quería agradecerle. Eso era cierto. Quería saber quién era. También. Quería entender cómo había conseguido hacer aquello. Quería cerrar aquella historia. Encontrar una explicación que le permitiera dejar atrás aquella noche. Pero quizá había algo más. Algo que todavía no quería admitir. Algo que ni siquiera sabía cómo nombrar. Y, por ahora, no importaba. Lo único importante era que lo tenía delante. Los labios se separaron ligeramente. La seguridad que normalmente acompañaba a su personaje había desaparecido por completo. La voz salió tímida. Mucho más nerviosa de lo que había planeado. Oh, oye. El desconocido se detuvo por completo. Giró lentamente la cabeza. Entonces pudo verlo de frente. Los ojos eran azules. Intensos. Profundos. La miraron con una mezcla de curiosidad y desconcierto, como si realmente no comprendiera por qué una chica acababa de correr detrás de él para sujetarlo del brazo. El corazón volvió a acelerarse. Los dedos apretaron ligeramente su agarre. No quería que se marchara antes de obtener una respuesta. La mirada permaneció fija en aquellos ojos. Durante un instante, ninguna palabra salió. Después, reuniendo el poco valor que le quedaba, consiguió hablar. ¿Acaso nos conocemos? La pregunta quedó suspendida entre ambos. La voz había salido más nerviosa de lo esperado. Ya no existía aquella sonrisa perfecta. Ni aquella seguridad profesional. Ni la fachada cuidadosamente construida. Solo estaba ella. Esperando. Los dedos todavía aferrados a su brazo. Los ojos buscando desesperadamente alguna señal. Una reacción. Un reconocimiento. Cualquier cosa. Algo que confirmara aquello que llevaba una semana preguntándose. ¿Eras tú? La respuesta todavía no llegaba.
Y esos pocos segundos de silencio parecieron durar una eternidad. La mirada descendió lentamente. Primero se detuvo en sus ojos. Después en su cabello. Luego recorrió la ropa que llevaba puesta, cuidadosamente elegida para una cita. Había una diferencia evidente respecto a la chica del otro día. Estaba un poco menos arreglada. Posiblemente todavía no se encontraba muy bien, después de lo sucedido. Era evidente que se dirigía a una cita, o habría terminado una. Durante unos segundos, no pareció comprender qué estaba viendo. Aquella chica no se parecía demasiado a la joven que había encontrado aquella noche en el pasillo. Sin embargo, mientras continuaba observándola, algo comenzó a encajar. Los labios se curvaron ligeramente. Tú eres la chica del otro día. El corazón pareció detenerse. Era él. No había duda. La voz era la misma. Aquella voz profunda que había atravesado el silencio del pasillo. La misma que había escuchado justo antes de que todo cambiara. Durante una semana había imaginado ese momento de cientos de maneras diferentes. Había pensado qué decir. Cómo agradecerle. Cómo preguntarle quién era. Cómo encontrar una explicación. Pero ahora que finalmente lo tenía delante, ninguna de aquellas palabras parecía querer salir. Continuó observándola, todavía sorprendido por encontrarla allí, sobre todo, por verla nuevamente en aquel lugar con una apariencia tan diferente. Y, a decir verdad, ¿qué haces en este lugar de nuevo? La expresión cambió ligeramente. El tono perdió parte de aquella ligereza. ¿Acaso no te preocupa que te pase otra vez algo malo por aquí? La pregunta consiguió atravesar el desconcierto. Había preocupación en su voz. Una preocupación real. No parecía estar preguntando por cortesía. Aquello la dejó todavía más desconcertada. Había esperado encontrar indiferencia. Quizá una actitud distante. Incluso había imaginado que podría no recordarla. Pero sí lo hacía. La recordaba. Y además parecía preocupado por ella. Los labios se separaron ligeramente. Nada. No consiguió responder. La mente estaba completamente en blanco. Era él. Realmente era él. Después de una semana recorriendo aquellas calles. Después de regresar una y otra vez al lugar donde todo había ocurrido. Después de preguntarse si alguna vez volvería a encontrarlo. Estaba allí. Frente a ella. El silencio comenzó a prolongarse. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del desconocido. Parecía divertido por aquella reacción. Dime algo. Hizo una breve pausa. La mirada adquirió un brillo juguetón. ¿Acaso me estabas acosando? El mundo pareció detenerse. Los ojos se abrieron de golpe. El rostro comenzó a calentarse. Primero las mejillas. Después las orejas. La vergüenza llegó con una velocidad devastadora. Acosándolo. Ella. La indignación consiguió atravesar finalmente el desconcierto. Estoy. La frase murió antes de terminar. El color de su rostro ya era imposible de ocultar. ¿Qué clase de pregunta era esa? Había pasado una semana buscándolo, sí. Pero eso no significaba. Bueno. Quizá, visto desde afuera, sí parecía un poco sospechoso. Aquello solo consiguió empeorar la situación. La expresión divertida frente a ella se volvió más evidente. Una pequeña risa escapó. Estoy bromeando. La carcajada llegó después, completamente despreocupada. Es broma, es broma. El alivio y la vergüenza chocaron dentro de ella al mismo tiempo. Quiso responder. Quiso reclamarle por hacer una broma así. Pero antes de conseguirlo, algo cambió. La sonrisa desapareció poco a poco. La mirada perdió aquella chispa burlona. El tono también cambió. De repente, la voz se volvió más tranquila. Más suave. Ya no había rastro de aquella provocación de unos segundos atrás. Solo preocupación. Los ojos azules se fijaron directamente en los suyos. Dime. Una pequeña pausa. ¿Cómo te encuentras? Aquellas palabras fueron sencillas. Demasiado sencillas. Y, sin embargo, consiguieron tocar algo que llevaba una semana intentando mantener enterrado. No preguntó por el trabajo. No preguntó qué hacía allí. No preguntó por qué había regresado. Preguntó cómo estaba. Como si realmente le importara la respuesta. La mirada permaneció sobre ella, esperando. Sin presionarla. Sin exigir una respuesta inmediata.
Y por primera vez desde aquella noche, alguien que había estado allí cuando más miedo tenía no le estaba preguntando qué había ocurrido. Le estaba preguntando cómo se encontraba después de haberlo vivido. Bien. La respuesta salió apenas audible. Por alguna razón, decir una palabra tan sencilla se había convertido en una tarea mucho más complicada de lo que debería. La garganta parecía haberse cerrado y el corazón golpeaba con fuerza contra su pecho, aunque esta vez no había miedo detrás de aquellos latidos. Era diferente. Más cálido. Más confuso. ¡Qué bien! Me alegro. La sonrisa regresó a su rostro. Ya no era aquella expresión juguetona de unos segundos atrás. Era una sonrisa tranquila, sincera, de esas que parecían alcanzar también los ojos y que, precisamente por eso, resultaban mucho más difíciles de ignorar. Aquello la dejó inmóvil durante un instante. Había tantas cosas que quería decir. Tantas preguntas acumuladas durante una semana entera que ahora, al tenerlo frente a ella, parecían luchar desesperadamente por salir al mismo tiempo. Quería preguntarle por qué la había ayudado. Quería saber qué hacía aquella noche en un lugar tan oscuro. Quería entender cómo había conseguido aparecer justo en el momento indicado. También quería saber por qué se había marchado con tanta prisa. Ni siquiera había esperado a que llegara la policía. Ni siquiera había dicho su nombre. Su nombre. Ese pensamiento se quedó suspendido. Ni siquiera sabía cómo se llamaba. Abrió ligeramente la boca. Esta vez sí iba a preguntarlo. Tenía que hacerlo. Después de buscarlo durante una semana, no podía permitir que volviera a desaparecer sin siquiera conocer su nombre. Pero entonces, otro sonido. El maldito sonido de una notificación volvió a romper el momento. El teléfono vibró. Los ojos azules bajaron inmediatamente hacia la pantalla. La expresión cambió. Fue casi instantáneo. La tranquilidad desapareció de su rostro y fue sustituida por una preocupación tan genuina que resultaba incluso cómica. Mierda. La pantalla permaneció frente a sus ojos durante apenas unos segundos. Después levantó la mirada. Mi hermana me va a regañar si no llego a tiempo a casa. Aquella preocupación no parecía fingida. Había algo casi infantil en la manera en que reaccionó. Como si acabara de recordar de golpe que existía alguien en casa esperando su regreso y que las consecuencias de llegar tarde podían ser mucho peores que cualquier problema que hubiera encontrado en la calle. Antes de que pudiera decir algo, sintió como soltaba suavemente su brazo. El contacto desapareció. Y con él, también aquella pequeña sensación de seguridad que ni siquiera había sabido que estaba sintiendo. Nos vemos luego. Lo siento, me tengo que ir. Y entonces comenzó a alejarse. Primero unos pasos. Después otros. Hasta que el paso se convirtió en carrera. La figura rubia se perdió poco a poco entre la multitud de la acera, mezclándose con las personas que caminaban de un lado a otro, hasta que finalmente desapareció entre las luces y el movimiento de la ciudad. Todo ocurrió demasiado rápido. Otra vez. Se quedó inmóvil. La mano permaneció ligeramente levantada durante un instante, como si todavía esperara alcanzarlo. Pero ya no estaba. Otra vez se había ido. Otra vez sin darle la oportunidad de preguntar su nombre. Bajó lentamente la mano. El ruido de la ciudad comenzó a recuperar su presencia. Los automóviles. Las conversaciones. Los pasos. Las luces. Todo volvió a moverse alrededor de ella. Y, sin embargo, durante unos segundos, permaneció completamente quieta. Una semana buscándolo. Una semana intentando encontrar alguna pista. Una semana imaginando qué le diría cuando finalmente lo tuviera frente a ella. Y ahora que por fin había ocurrido. No había conseguido preguntarle ni siquiera su nombre. La mirada se perdió en la dirección por la que había desaparecido. Una pequeña exhalación escapó de sus labios. Aquello era absurdo. Completamente absurdo. Pero, por alguna razón, una pequeña sonrisa terminó apareciendo en su rostro. Al menos sabía una cosa. Seguía vivo. Estaba bien. Y ahora sabía que volvería a encontrarlo. O eso quería creer. Se quedó quieta. La mano todavía permanecía extendida en el aire, exactamente en el lugar donde había estado su brazo apenas unos segundos atrás, como si el cuerpo todavía no hubiera aceptado que ya se había marchado. La mirada siguió fija en la dirección por la que había desaparecido. Nada. Solo personas caminando. Luces. Automóviles pasando a lo lejos. El murmullo constante de una ciudad que continuaba con su vida sin importarle lo que acababa de ocurrir. Bajó lentamente la mano. ¿Por qué ese día les daba por correr a todos?
La frustración se filtró en la voz. Primero Kazuya. Había salido corriendo del restaurante poco antes, dejando tras de sí otra situación extraña que todavía no terminaba de comprender. Y ahora él. Justo cuando por fin había conseguido encontrarlo. Justo cuando había logrado hablar con él. Justo cuando había tenido la oportunidad de hacer todas aquellas preguntas que llevaba una semana acumulando. También había salido corriendo. Soltó un suspiro. Era absurdo. Sin embargo, detrás de aquella frustración había algo diferente. Algo mucho más ligero. Durante toda la semana había cargado con una duda que no sabía cómo explicar. ¿Realmente había ocurrido? ¿Había existido aquel chico? ¿Había sido realmente el quien había aparecido aquella noche? Durante algunos momentos incluso había llegado a preguntarse si el miedo, el cansancio y el shock habían distorsionado sus recuerdos. Pero ahora ya no. Lo había visto. Había hablado con él. Había escuchado nuevamente aquella voz. Y había visto aquellos ojos azules mirándola directamente. Era real. No había sido una sombra creada por su imaginación. No había sido un recuerdo deformado por el miedo. Era una persona. Una persona que había estado allí. Una persona que, por alguna razón, había decidido ayudarla. La sensación de alivio llegó lentamente. Como si después de cargar durante días con un peso invisible, alguien finalmente se lo hubiera quitado de encima. Pero entonces, algo se detuvo dentro de ella. Los ojos se abrieron. El alivio desapareció. Una idea acababa de atravesarle la mente. Una idea terriblemente sencilla. Terriblemente importante. No sé su nombre. El pánico volvió a besarle el pecho. ¿Cómo podía haber sido tan tonta? Había tenido la oportunidad. Lo había encontrado. Lo había sujetado del brazo. Había hablado con él. Había conseguido confirmar que realmente era el chico del pasillo. Y no había preguntado su nombre. Ni siquiera eso. La mente comenzó a correr. ¿Cómo iba a buscarlo ahora? No sabía dónde vivía. No sabía dónde estudiaba. No sabía dónde trabajaba. No sabía absolutamente nada. Solo conocía su rostro. Su voz. Sus ojos. Y aquella apariencia rubia que, por alguna razón, ahora se había convertido en la única pista que tenía. Mierda, qué idiota soy. La autocrítica resonó dentro de su propia cabeza. Había desperdiciado la oportunidad perfecta. Una semana entera buscándolo. Y cuando finalmente lo encontraba, los nervios habían conseguido dejarla completamente en blanco. Apretó los labios. No podía quedarse allí. Quizá todavía podía alcanzarlo. Levantó rápidamente la mirada hacia la multitud. Buscó entre los rostros. Uno tras otro. Personas caminando en distintas direcciones. Algunos hablando por teléfono. Otros caminando solos. Parejas. Estudiantes. Trabajadores regresando a casa. Pero ningún cabello rubio. Ninguna figura que pudiera reconocer. Avanzó un par de pasos. Volvió a mirar. Nada. La multitud se lo había tragado. La silueta había desaparecido por completo entre las luces de la ciudad. Y ahora ya no sabía hacia dónde había ido. Se quedó allí. Sola. La mano cayó lentamente junto a su cuerpo. Por segunda vez en aquella noche, aquel desconocido había desaparecido frente a ella. Y, por segunda vez, se había llevado consigo todas las respuestas. El ruido de la ciudad continuó alrededor. Pero dentro de ella solo quedó silencio. Un silencio extraño, pesado, acompañado por el eco de una voz que acababa de escuchar y por un misterio que, después de una semana, volvía a encontrarse exactamente donde había comenzado. Sin nombre. Sin respuestas. Sin una forma de encontrarlo. Solo aquella mirada. Y la certeza de que, en algún lugar de aquella enorme ciudad, el chico del bastón seguía caminando sin saber que alguien acababa de pasar una semana entera buscándolo. Fin del capítulo número 1.